Qué alegría poder seguir compartiendo la entrega número 22 sobre el Sermón del Monte y su apartado respecto al ayuno. Históricamente estaba presente este tema del ayuno en el ambiente judío del siglo I, y se puede decir que la práctica y el prestigio del ayuno se enraizó tanto en el judaísmo que en el tiempo del Nuevo Testamento para los extranjeros era un signo distintivo de los judíos. Decir esto es importante, puesto que la Biblia no es fundamentalmente un libro de ideas, sino de hechos históricos cargados de significado y de mensaje. Es así como este texto de Mateo esboza con rasgos extremos el antitipo, el hipócrita, insistiendo en no hagan como los hipócritas, que lo que buscan con la fama de santidad es tener prestigio y dominio sobre el pueblo. El hipócrita se viste de sayal burdo. Era una tela antigua para confeccionar hábitos religiosos, no se perfumaba y esparce ceniza en su cabeza, usos que se practicaban en casos de ayuno público, solo en situaciones extremas, por ejemplo en tiempo de sequía. Pero el texto citado por Mateo se refiere al ayuno individual como expresión de tristeza, de arrepentimiento, como acto de humildad o para reforzamiento de la oración, siendo bastante popular. Cuando se practicaba el ayuno privado de modo tan extremo, el sujeto podía adquirir fama de santo. Frente a este tipo de práctica, el texto enseña que hay que lavarse la cara y perfumarse durante el periodo de ayuno, como señal de alegría y no de tristeza. Ayunar era privarse fundamentalmente del alimento, del aseo, de placeres, de ocupaciones que pudieran evitarse y de relaciones conyugales. El lavado de la cara y el frotarse la piel con aceites, recomendada por los rabinos, formaban parte de la higiene diaria, en vista de que cuando estaban en ayuno no se afeitaban, ni se peinaban, ni se lavaban. Iban desaseados para que la gente notara que estaban ayunando. La recomendación podría tener pues un significado realista. Cuando ayunes, compórtate de forma que no se note tu ayuno. Dicho de otro modo, el texto no reflexiona sobre la problemática del ayuno en sí y tampoco ofrece ninguna fundamentación cristiana especial, sino que presupone simplemente el ayuno como expresión de religiosidad y, según el practicante, un acto sacramental ante el Señor. El texto apunta al hombre y no a los usos religiosos. No se trata, pues, de una justificación ni de una crítica del ayuno, como se ha dicho a veces, sobre todo en la tradición de la Reforma. La exégesis alegórica o la representación del sentido simbólico fuerza el texto en otro sentido. Se ha dicho, por ejemplo, que lavarse y perfumarse se refiere al alejamiento del pecado, el aceite es el óleo de la alegría espiritual, del amor, de la compasión o incluso Cristo mismo. De igual manera, la asociación del ayuno a la oración para luchar contra el mal, entiéndase el mal como el pecado, la enfermedad, el demonio, etc. Es muy notorio en el ambiente del Nuevo Testamento. Es así como no se trata de exhibicionismo, sino de demostración íntima de amor que la ve el Padre, porque todo lo que sea amor que siente el corazón viene del Padre, que es amor. Asimismo, no dice que es una obligación o imposición ayunar, sino que es voluntario para el que lo quiera realizar cuando ayunen. No está ordenado por Jesús, lo que remite el asunto a una expresión personal delante del Señor que de cada uno depende. No se es mejor cristiano por ayunar más o menos. El ayuno resulta de las necesidades individuales y de la forma que cada uno cree mejor para expresar sus sentimientos, emociones y necesidades delante del Señor. Otro aspecto es que entre los fariseos había de todo.
gente mejor que otra. Pero como tenían como dominador común la fidelidad a la ley, poniéndola por encima del hombre, aunque hubiera gente buena, supeditaban el hombre a la ley, y con esto tenían una escala de valores inversa. En cambio, para Jesús, el hombre está por encima de todo, lo creado. Es el valor supremo de la creación. No hay ley que se ponga por encima, ni se puede hacer daño a nadie en nombre de ley alguna. Igualmente, la Biblia enseña en el libro de Levítico, Antiguo Testamento, que el ayuno significaba o era símbolo de una aflicción, un dolor del alma que una persona sentía. También un judío piadoso, al tomar conciencia, pensaba que tenía relación directa con la búsqueda del perdón del Señor al reconocer sus pecados en el día de la expiación, y era considerada una celebración nacional que solamente se realizaba una vez al año. Muchos judíos religiosos consideraban el ayuno como una forma de buscar el favor del Señor, no solamente para el perdón divino, sino también para algún tipo de bendición deseada, así como para que el Señor librara al pueblo de pesares. Es más, la Biblia cuenta del ayuno en determinadas circunstancias especiales, como preparación para encontrarse con el Señor y asumir una misión, según el relato de los libros de la Biblia como Éxodo 24, Daniel 9 y Mateo 4, como penitencia por las consecuencias de la guerra fratricida o darle muerte a un hermano, de acuerdo a Jueces 20, o por haberse apartado del Señor, según primer libro de Samuel capítulo 7, y como confesión de pecados, como en Nehemías 9, entre otras. Jesús advierte sobre el peligro del ayuno como una mala práctica, exhibiéndolo como una ostentación de la piedad del practicante. En lo tocante a la recompensa, en este texto hace referencia a la comunicación con el Señor. El Señor se interesa en la comunicación con su creación. El que muestra aprecio por la relación con su Creador dialoga en secreto con Él. Y por este motivo, exteriormente no perderá la razón de su alegría, dado que expresa su amor por Él. Su acercamiento al Señor le permite conseguir una mayor conectividad divina, ya que está en sintonía con su Hacedor. Esta es la recompensa. Esto permite pensar que el ayuno bien intencionado ha de ser aquel que libera de preocupaciones materiales y permite un tiempo lleno de comunión con el Señor. Abstenerse del alimento y de algunos placeres habrá de proveer un ambiente provechoso para el estudio bíblico y para una mejor intimidad con el Señor. El ayuno no debe ser considerado un sacrificio, porque el Señor no pide ni quiere sacrificios. Su práctica provoca la alegría de redireccionar la dependencia con el Señor y trae beneficios físicos y espirituales. Además, entra a ser un elemento que forma parte de la espiritualidad de quien lo realiza y no un componente normativo de estricto cumplimiento. La invitación es a seguir teniendo cuidado de no medir la fe de una persona o su relación con el Señor según las prácticas de otra. Por el contrario, dar libertad a los demás de experimentar su propia intimidad con el Señor, de acuerdo a su comprensión y desarrollo del pensamiento espiritual. Mi nombre es Néstor Venegas, puedes compartir este video. Gracias.